Agustín y Nacho, es un honor y un placer teneros en el programa. Bienvenidos. Muy Gracias, buenas, muchas Carlos. gracias. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, Carlos. Un placer conocerte. Igualmente. Comentaba antes que vuestros proyectos, que son varios, tienen un impacto social y económico y medioambiental muy positivo. Que yo nunca había oído nada así hasta que conocí a Agustín en CodeMotion, de que la tecnología y el nomadismo digital contribuyeran al desarrollo. Porque en los últimos años estamos muy acostumbrados a que es ha sido uno de los factores que contribuyen a la gentrificación en las ciudades, Ujú. al conflicto de vivienda que hay en muchos lugares. Parecía que era un factor que estaba contribuyendo a eso y lo vuestro es justo lo contrario. Traer gente al medio rural, revitalizarlo, darle vida a la gente que está ahí y hacer proyectos sociales, medioambientales. Así que enhorabuena. La cuestión es cómo empezó esto, ¿no? Sí, aquí a lo mejor puedo empezar yo la primera parte de la historia. Ujú. Yo al ser programador y teletrabajar durante muchos años, al final me di cuenta de que la parte más laboral la tenía cubierta, pero la parte más de propósito la tenía un poco descuidada, ¿no? Y bueno, yo soy de Galicia, entonces aunque haya vivido en muchos países, al final pues poco a poco me fui volviendo. Hasta que ya estaba bastante cerca, estaba en Madrid y fue como, vale, conocía el concepto de espacio de co-living, donde gente que teletrabaja viene a pasar espacios medios de tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, al ser de Galicia y me encanta Galicia, pensé, bueno, yo creo que aquí hay espacio para más espacios de co-living, porque el primer espacio de co-living rural, de hecho, nace en Ourense, que llevan más de 12 años ya, en Sende. Y entonces ahí en 2019 empieza mi búsqueda de un sitio donde poder iniciar este proyecto, que lo encontré a finales del 19, se firmó a principios del 20, recordaréis la pandemia, pero bueno, como soy optimista por naturaleza, pues había mucho trabajo que hacer, entonces bueno, pues aprovecharon esos meses para avanzar y en julio del 2020 abre el Coliving. Entonces, mi idea era revitalizar el rural desde el co-living, pues atraer gente, pues en la parte más económica, dejar dinero en el territorio. Aunque yo siempre históricamente había pues hecho voluntariados allí donde había vivido, etcétera, entonces creía mucho en esos modelos más de impacto local, social, entonces yo pensaba, bueno, las piezas se irán colocando en su lugar, ¿no? Y ya, incluso antes de abrir el co-living, ahí es donde conozco a Nacho y a África, que os va a contar un poquito más él, pero bueno, ellos se dedicaban a temas con distintas organizaciones, a temas de impacto local, de impacto social. Y ahí empezamos a hacer cosas juntos y al cabo de un par de años es donde nace Rural Hackers, que fue como, vale, vamos a un poco profesionalizar todo esto que estamos haciendo sin que no tiene esa estructura, ¿no? Y ahí es donde nace, pues por eso tenemos una asociación, una organización sin ánimo de lucro para ello. Y aquí le doy la palabra a Nacho, que seguro que nos puede explicar un poco más. Un poquito desandando ese camino hasta conocer a Agustín también. Yo me he dedicado a proyectos sociales, trabajaba mucho con proyectos europeos y un poco así para que entienda la gente que está escuchando, es como trabajar en diferentes países, un poco, bueno, con fondos para mejorar la calidad de vida de distintos tipos de personas, ya sea hay diversos temas, ya puede ser con tecnología, con personas migrantes, refugiados, conflictos, todo este tipo de cosas. Y ya que lo mencionas, Carlos, yo tenía mucho en la mente lo de la sostenibilidad también, porque era verdad que pues viajaba mucho en avión a diferentes países, hacía un proyecto ahí una semana, a veces 15 días, pero luego cada uno como que se volvía a su país con esos aprendizajes y también era el concepto de dónde está la sostenibilidad de todo esto. Era, vale, esta es la manera que estamos articulando la Unión Europea, que como sabes, bueno, es una de las grandes complejidades. Porque somos culturas muy distintas, nos tenemos que conocer, nuestra generación creo que está ya más familiarizada, pero había que construir un poco esa estructura. Ahí, en ese camino de hay que volver un poquito a Galicia,
Pero sin perder esta esencia internacional es donde conozco a África, otra de las fundadoras de Rural Hackers, que tenía un espacio coworking maravilloso, Arroelo, en Pontevedra, que fue como una aglutinadora de todas estas personas que estamos haciendo cosas guays, ¿no? Y juntarnos y de verdad inspirarnos y generar esa comunidad. Y un día, curiosamente, ahí pues empezamos a hablar de qué interesante sería hacer proyectos europeos en Pontevedra, qué interesante es el tema del rural, ¿no? Porque se está despoblando y donde pues, muchísima gente pone esos estereotipos con muchísimos problemas, qué difícil es. Nosotros veíamos como una gran excusa para hacer cosas chulas durante muchos años. Y ahí es donde encontramos un día, creo que en redes sociales, que Agustín iba a abrir Anceu como espacio co-living. Ya estamos familiarizados porque precisamente lo que comentaba Agus, que tenemos la suerte de tener uno de los primeros espacios de co-living rural en Galicia. Ya estábamos familiarizados con este concepto y era un poquito esa idea de coworking, esa idea de familia que estábamos haciendo, pero ya conviviendo. Y bueno, ahí un buen día llegamos aquí y ya fue para quedarnos. Y luego, bueno, pues de qué manera podemos fundar como una organización que además traiga gente inspiradora, gente que está haciendo esta clase de proyectos y gente que pensamos que puede ser un multiplicador, que puede funcionar mucho, que puede sí, dinamizar el rural y ser parte de esta comunidad. Yo creo que un poco aquí, para quedarnos, era como que queríamos hacer un proyecto desde la generosidad al principio, como poniendo nuestro tiempo sin saber si va a ser financieramente estable, pero para que volviesen a pasar cosas en el pueblo. Y como decía Agustín, creo que eso del optimismo lo compartimos todos, de que si hacemos cosas que sean proyectos con fondo, va a traer este tipo de personas que realmente es la que necesitamos en nuestras vidas. Y eso hace 3 años y aquí estamos, ahora ya te contaremos todas las liadas que hemos hecho. Qué bueno. O sea que tú conociste a África por su coworking. Sí, hace 8 años más o menos. Ajá. Y luego Agustín lo conocisteis por redes sociales que ya estaba montando el co-living. Claro, claro. Fue como, qué maravilla. Seguro que quien está aquí detrás es una persona genial, así que hay que ir un poco a buscarlo. Y para los que no lo sepan, bueno, yo supe hace poco, ¿no? Anceu es un pueblito pequeño, ¿no? Es como una aldea, ¿no? Exacto, es una aldea que pertenece a Ponte Caldelas, que es el ayuntamiento, o sea, es el ayuntamiento del que dependemos, que tiene pues 97 personas empadronadas, o sea, es un sitio muy pequeño, ¿no? Hay 105 casas, hay bastante segunda residencia, porque pese a estar muy rurales, no sé si se escuchan los pájaros de fondo, estamos como en mitad de la nada en un bosque, estamos como a 35 minutos en coche de Pontevedra y a 45 de Vigo, ¿no? Estamos en ese punto que es muy rural, pero tenemos, digamos, la parte urbana bastante cerca, ¿no? Entonces, eso también genera pues, que sea muy atractivo para gente de querer o tener su segunda residencia o, bueno, eventualmente esa gente se acaba mudando, ¿no? O sea, la segunda residencia es donde ha empezado. Ahora nosotros estamos detectando que hay mucha gente que compró aquí una casa hace 25 o 30 años, tanto de gente de Pontevedra como de Vigo. Esa gente se está empezando a jubilar y se están volviendo a la aldea. Nos dicen que hay una parte de la ecuación que también es la cantidad de eventos y cosas en general que estamos organizando, que eso también les anima, porque al final yo creo que a todo el mundo nos han vendido de vete a la ciudad porque ahí es donde está sucediendo todo, ¿no? Exacto. Que luego creo que es un poco falacia en el sentido de que yo he vivido en grandes ciudades y al final no es que vayas a todo lo que sucede en las ciudades, ¿no? O sea, a menos que seas una persona, pues imagínate que te encanta el teatro y vas al teatro 2 veces por semana, pero no es lo general, ¿no? Entonces, te venden de no, vete a la ciudad porque está el teatro, cuando al final tú no vas al teatro, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la mayoría de las acciones que intentamos realizar aquí pues son muy cerca del territorio, hablando con la gente de qué os apetecería, también mucha prueba y error, o sea, por eso la parte de los hackers, ¿no? Del rural hackers, de cómo vamos a probar, vamos a errar, no pasa nada, vamos a hacer otra cosa, tenemos mucho feedback siempre de y si intentáis, y si probamos esto, y si probamos lo otro, ¿no? Y así es como se va avanzando, porque al final aquí no hay no hay panels de marketing para ver qué es lo que te va a funcionar, ¿no? Es como vienes, pruebas, la gente te dice y ahí pues vamos un poco pivotando, ¿no? Que ahí también es donde
donde una de las partes donde nace Rural Hackers es a través de un proyecto europeo que se llama MigraCode, que es un proyecto muy chulo donde se montaban escuelas de programación para personas migrantes que no tenían oportunidades porque a lo mejor pues, no les convalidaban, aunque fuesen, yo qué sé, una persona que habéis estudiado físicas en Djibouti, pues claro, llegas a España y eso no vale nada, ¿no? Entonces, España, Suecia o Italia o cualquier país, ¿no? Entonces, estas escuelas que están por toda Europa, nosotros formamos parte de ese proyecto y ahí, claro, fue un tema de, vale, nuestra situación es distinta, nuestra idiosincrasia es distinta en la aldea, pero es que el tema de la tecnología es muy transformador. Entonces, ¿cómo podemos involucrar la tecnología en temas del rural para que sea más atractivo para la gente, ¿no? Y ese proyecto es un gran fracaso al final, que también de esos fracasos aprendemos un montón, ¿no? Que es un poco, también nuestra filosofía es nadie tiene soluciones, vamos a prototipar. Porque claro, este proyecto sale de, bueno, yo estaba en Atenas cuando fue el tema de la migración por la guerra de Siria, las personas en refugio, y ahí nos juntamos muchísimos emprendedores sociales y de qué manera podemos articular un proyecto que dé una solución a lo del trabajo, ¿no? Porque lo que estaba pasando es que, bueno, pues que las personas migrantes, refugiadas, aprendían griego y luego acababan en trabajos muy precarios en Grecia, luego se movían a Alemania o a Suecia y empezaban otra vez ese ciclo. Y pues vamos a enseñar a esta gente a programar porque a lo mejor esto sí que puede ser pues una skill que le puede mover un poco, conseguir un trabajo mejor. Y claro, eso era como una idea, eso viene, se envía ese proyecto y va a funcionar perfectamente en nuestras mentes, viene el COVID y lo frena todo, no se pueden hacer proyectos internacionales. Ahí es cuando se habla con la Comisión Europea y dice, oye, estamos en un pueblo, lo podemos adaptar a personas con menos oportunidades, personas de servicios sociales, y ahí nos dimos cuenta que, por ejemplo, no puedes enseñar a programar a una persona cuando en su vida le fallan pues, muchos pies de ese banco, ¿no? Que sostiene una vida saludable. Pero ahí también fue un ejemplo de decir, mira, Scanceu es una excusa muy buena utilizar la tecnología, aunque no lleguen a ser personas programadoras, a lo mejor sí que tenían su pequeña web, para desconectar de esa realidad y para venir y esas competencias digitales están creciendo, ¿no? Entonces creo que eso también fue como esos prototipos que un poco decía Agustín, que nos gusta probar muchas cosas fallan, pero los aprendizajes son increíbles de ahí, ¿no? Y podemos, pues, cosas que han fallado, reconducirlas y generar proyectos donde ni siquiera sabíamos que había un proyecto. Que esto es como algo muy interesante al rural, ¿no? Que es como, ¡buah! Cuando acabas un proyecto no te quedas con esta sensación de, ¿qué será lo próximo? Me tengo que volver a idear. No, parece casi como un videojuego que cuando acabes esa fase se te está abriendo una nueva fase completamente distinta. Y creo que eso es súper bonito. No sé, eso da como mucha energía para seguir porque siempre estás aprendiendo de cosas nuevas. Cuando llegáis a un lugar donde la mayoría de la población son personas jubiladas, ¿no? O muy más, bueno, no sé, me contabais, ¿no? Gente ya de 70 años, así, ¿no? O sea, yo me imagino eso aquí y la gente sería como desconfiada, ¿no? ¿De dónde vienen estos extranjeros jóvenes que pretenden, ¿no? ¿Cómo conseguiste que hubiera una conexión así con las personas? Hay un tema, nosotros hablamos mucho del contexto, ¿no? Creemos siempre que el contexto es súper importante, para bien y para mal. Entonces, en el caso de Anceu, o sea, lo que es hoy Anceu Coliving, toda esa infraestructura lo compró una señora alemana en 1981. Era una aldea abandonada en ese momento y ella reconstruyó todo, montó un proyecto precioso que empezó con temas de cerámica. Se traía gente de Alemania a hacer cerámica a una aldea de 100 habitantes de Galicia, o a lo mejor en ese momento habría 130, porque 1980 o 150. Su negocio fue evolucionando, acabó teniendo una casa rural con un restaurante alemán en mitad de Galicia, ¿no? Que dices tú, pero esto no va a funcionar, y funcionaba. O sea, al final era el único que había de un restaurante alemán llevado por una persona de Alemania. Entonces, claro, cuando yo aparecí, es cierto que la gente de la aldea estaba acostumbrada a que una señora alemana fuese la dueña de esto durante, sí, más de 30 años, ¿no? Entonces,
no es el punto de brazos abiertos, pero es el punto de, bueno, vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Yo recuerdo el primer día que hablé con Rogelio, que es como de mi persona favorita de la aldea, siempre hablo de él en todas las charlas que doy, era como, qué guay, qué bien que haya gente joven que vengáis a hacer cosas al rural, porque es que se está yendo todo el mundo, porque cuando hablamos de fijación rural, no es solo fijación de que venga gente nueva, sino que la gente que está no se vaya, que esa es otra. Bueno, hay menos oportunidades, te venden lo que hablaba antes de venta a la ciudad, que allí vas a estar mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso por una parte. O sea, el contexto general de la aldea era bueno, en el sentido de, bueno, está diciendo una señora alemana, ahora viene un chico a hacer algo de traerse a gente de todo el mundo a teletrabajar, porque eso yo me encargué de que eso que fuese público, que es como, sí, vamos a montar esto. Y luego, la persona que me enseñó lo que es el co-living hoy, su madre, el día que cerramos el trato de cerrar el precio, tiempos, etcétera, 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 él me dijo, mi madre te quiere conocer. Y entonces yo estaba con mi madre en ese momento y nos fuimos, mi madre y yo, a casa de la madre de este chico, que ella se llama Rosa. Bienvenida por todo lo alto, pues miel, verduras, patatas, huevos, todo eso. Nos fuimos de allí cargados, mi madre y yo. Y ella nos comentó que en ese momento no estaba trabajando porque estaba cuidando de sus padres, que estaban enfermos, entonces no tenía mucha flexibilidad de trabajo y tal. Entonces, bueno, yo recuerdo salir de allí y decirle a mi madre, bueno, pues Rosa va a ser la persona que hay que contratar en Anceo. O sea, es que es como típica persona que te abre su casa. A mí es una cosa que, bueno, yo siempre he hecho y me encanta ese tipo de personas. Y ella es de aquí. Y ella va a saber mucho más de todo lo que sucede aquí de lo que aún a día de hoy, después de 5 años, sé, ¿no? Entonces, nada, la contratamos y empezó a venir cuando podía, cuando tenía tiempo, el tema de tiempo por cuidar a sus padres. Sus padres han fallecido ya, lleva aquí trabajando 5 años y ella era como, Rosa, estamos sin pequeños ejemplos, ¿no? De no tenemos leña, tenemos tal, no te preocupes, levantaba el teléfono, Pepe, tráeme un tractor de leña para aquí, para el co-living y tal. Y eso es un pequeño, o ¿cómo conseguimos el pan? No pasa nada, yo conozco al panadero y nos trae el pan. Y el pescado, no, yo conozco a la pescantina y nos viene aquí, yo la llamo tal. Todo ese tema, pues nos lo gestionaba y nos lo sigue gestionando Rosa. Y luego, pues, el abrirnos las puertas de todo el mundo en la aldea. Tenéis que ir a conocer a Maruja. Ahí nos llevamos a casa de Maruja, tal, tomamos un café con ella y así con mucha gente, ¿no? Entonces, volviendo al principio de todo esto, el contexto ha sido muy bueno. Y hemos tenido mucha suerte y se han alineado todos los planetas. Y ahora Nacho, que se ha comprado una casa en una aldea a 15 minutos de aquí, pues va a poder contar también su caso, digamos. Claro. Yo creo que es una pregunta además que nos hacen mucho. No tanto esta pregunta, pero sí que nos dicen mucho ¿y cuál es la relación con el pueblo, no? Como si hubiese un binomio, como si fuésemos una cosa separada. Y yo a veces digo, mira, te lo puedo resumir muy, muy fácil en 2 palabras, que es somos pueblo. O sea, es que nosotros somos pueblo. No creo que haya como ese binomio que muchas veces la gente lo ve, ¿no? Dices, ostras, es que eres una persona extranjera. Y dices, bueno, ya se lleva años aquí viviendo, se lleva años haciendo cosas como para que nos consideremos una persona más, ¿no? Luego también, otra de las cosas que creo que puede ser interesante en lo que contaba Agustín del contexto, porque esto dice mucho, y a veces me decían, ya Nacho, pero mira, yo te cuento el caso en mi pueblo y cómo de hostiles han sido con nosotros. Yo creo que también hay algo en los pueblos de Galicia que es la migración. Y es que muchísima gente ha estado, bueno, antes de grabar el podcast estábamos hablando un poquito del concepto de haber emigrado a Brasil, a Sudamérica, también la segunda ola de migración fue un poquito más Suiza, Holanda, estos países. Yo creo que eso ha abierto mucho la mente y ha quitado esa cosa de desconfiar de una gente que viene nueva y ha ayudado también a que las vistas son muy abiertas, ¿no? A veces nos reíamos porque en los primeros proyectos de Rural Hackers, cuando traíamos a gente de fuera, era en plan, a ver, ¿cómo hacemos para traducir a todo el mundo que tenga una traducción simultánea de inglés a galego y lo que fuese? Y luego veías, bueno, pues a gente de la aldea
como diciendo palabras en alemán porque había vivido allí, todo esto, y se entendían y el idioma no era esa gran barrera. Y luego también uno de los primeros proyectos que siempre lo comento un poco porque venimos de la cultura de open source, de compartir todo, de lo que nos ha funcionado a nosotros y lo podéis coger y llevarlo a otro contexto. Genial, creo que eso es lo mejor, es la mayor trascendencia que puede tener un proyecto como Rural Hackers, porque con pueblos hay miles y están como están, y ya lo sabemos que la despoblación es muy grande. Los primeros proyectos fueron pintando. Entonces, hicimos murales que tenían que ver mucho con la cultura propia del lugar. Venía un artista, un poco reinterpretaba, y eso, la fórmula de Rural Hackers, que luego entraremos más a, sí, podemos hablar más de esto, es tecnología y arte para la transformación rural. Entonces el arte pensábamos que era esto de, "Buah, es que es capaz de conectar a alguien de fuera con la cultura de una manera muy potente, muy rápida. A veces le tienes que explicar muchas cosas a la gente, pero un cuadro, un mural, representa eso de una manera muy potente y muy fuerte". Entonces de los primeros proyectos eran traer a un artista que hiciese como, le llamábamos pinta y colorea, ¿no? Hacía como, pues, la forma de lo que se quería pintar y la gente del pueblo y toda la comunidad coloreábamos por dentro. Y luego acababa esto con comida. Y yo creo que esa es la receta del éxito. Si hay comida por el medio, siempre hay socialización y al final nos juntamos todos y acabamos bailando y eso funciona muy, muy bien. Luego lo que contaba Aus, que joa, también lo que pensábamos era decir, no se tiene por qué quedar en Anceu. Creo que al final lo bonito es que se vaya a otros pueblos. Así también de manera estratégica, yo sí que al principio decía, tengo que coger una casa en Anceu y restaurarla, que creo que eso también, lo de restaurar tu propia casa y algo que lleva ahí, pues en mi caso la que he cogido 300 años, ¿no? Volverla a darle vida, volverla a poner un tejado y habitarla, creo que era como algo muy significativo. Al principio buscando en Anceu, porque claro, estamos aquí todos y creo que era lo más fácil vivir en comunidad y sería genial vivir en un pueblo con todos tus amigos. Pero luego apareció una en el pueblo al lado, que es como a 7 minutos en coche. Y de ahí viene la idea de decir, pues mira, a lo mejor lo que tiene sentido es coger la casa en el pueblo al lado, empezar a hacer proyectos de Rural Hackers allí y a ver cómo funciona. Y ha sido muy bonito, esto lo hicimos hace poco más de un mes con un artista, pintamos la casa comunal. En Galicia, gracias, bueno, existe mucho esa casa comunal donde se junta toda la gente del pueblo. En el caso de Anceu lleva muchos años cerrada y la recuperamos con otras asociaciones. Hicimos ahí un mural y también acabamos con comida y tal. Y creo que fue algo muy bonito porque empezó ese proceso que ya, bueno, pues Agustín siempre habla de la primera vez que conoce a Rogelio, de la primera vez que conoce a Rosa, como algo muy, muy bonito. Y yo era en plan, vale, ahora estoy sintiendo este proceso con todos mis vecinos que Agustín me contaba, ¿no? Creo que algo muy guay fue que hicimos un evento allí, como una comida, pero el siguiente lo hicimos en Anceu, porque teníamos, bueno, un evento de Rural Hackers, invitamos a toda la gente de Ventín, que es este pueblo de 7 millones, y vinieron. Y ahí Rosa, que os contaba antes Agustín la historia, dijo algo muy bonito, que dijo, llevamos muchos años viviendo muy cerca, pero de espaldas. Y que gracias a esto, que nos hemos juntado, que nos estamos viendo a la cara y que vivamos unidos como pueblos. Y creo que eso, bueno, era como yo te votaba como presidente del gobierno. Era un poco así, sí. Muy bonito, muy emotivo. La verdad es que me quedo alucinando. No, lo que me contáis está muy bonito. Mm, ¿Y me ibas a hablar de Rogelio? Sí, hombre, Rogelio, es que cuando nos conocimos en CodeMotion, ¿no? Que fui a dar una charla de desarrollo rural y básicamente era una charla de Rogelio, ¿no? Pues iba todo, de hecho casi todas las fotos, él está ahí, porque bueno, él se apunta a todo, ¿no? Tiene 80 años, casi 80. Y lo mismo le da a Requesón, ¿no? Lo mismo se viene a pintar, que hacemos un evento de temas de textil para hacer unos chalecos y él viene allí también, si puede ayudar, ayuda. Y hacemos un evento gastronómico y viene, y se trae con su mujer y se traen comida y traen unas botellas de vino que hacen en su casa.
Y si hacemos temas relacionados con el monte, con el bosque, que es lo que más le apasiona, pues él me enseña los caminos y tal, ¿no? Hablo mucho de uno de los proyectos más, que a mí más me gusta, por lo menos, que se llama Pegadas do Recordo, es como las pisadas del recuerdo, que hay mucho bosque en Anceo que antiguamente no era bosque, eran terrenos que estaban labrados. Entonces la gente los trabajaba o tenía animales o etcétera. La gente se fue y el bosque pues se quedó con todo, ¿no? O sea, la naturaleza abre paso muy rápido. Entonces, llevamos un proyecto los últimos 3 años que estamos recuperando antiguos caminos y estamos grabando a gente de la aldea explicándonos qué eran esos caminos hace 30 años, qué fincas unían o qué pueblos unían o pues en uno con Casiano, que es otro hombre de aquí de la aldea, nos decía, no, es que como este era la única zona llana en 7 aldeas alrededor, veníamos a jugar al fútbol. Y era el único sitio donde se podía jugar al fútbol porque teníamos no sé cuántos metros. Ahora es como una zona de castaños, porque eso, pues los árboles, ¿no? Pero esas historias las estamos recuperando, ese patrimonio inmaterial, porque, claro, son historias, ¿no? Y cuando esta gente no esté, van a desaparecer. Nadie se va a acordar de ellas, ¿no? Entonces, nada, pues hemos hecho unos carteles, hemos puesto los carteles tenemos una cortadora de plotter, tenemos un pequeño maker space, unos carteles, voy con Rogelio me ayuda a clavar porque yo el ordenador muy bien, pero cuando me quitan el ordenador ya soy mejor de lo que era, pero aún no soy el que mejor hace estas cosas. Luego, por ejemplo, nos pasó que el año pasado en San Juan, que se hacen así como muchas travesuras y tal, robaron uno de los carteles, me llamo Rogelio, porque el cartel está el QR donde está el vídeo, que apunta al vídeo, ¿no? Entonces me llamo Rogelio ha desaparecido el cartel, que salía yo, pues salía Rogelio contándonos la historia, hemos perdido el vídeo. Claro, él tenía esa concepción del el vídeo estaba en el cartel, ¿no? Entonces, como no pasa nada, imprimimos otro, lo fuimos a llevar y tal, ¿no? Que eso nos funcionó muy bien el tema este de pegados de recuerdo porque luego todo el mundo quería ver sus vídeos. Y como teníamos los carteles, pues la gente no sabía leer un código QR. Y ahí introdujimos, que luego podemos hablar un poco más, de lo que le llamamos las residencias rural hackers. Porque al final el espacio de co-living no es para todos los bolsillos. Pero tampoco nunca queríamos que por culpa del dinero hubiese gente que realmente quiere venir y tiene un interés muy grande en temas de rural y que no venías. Entonces introdujimos eso que era como, venga, residencias rural hackers. Vienes un mes, no pagas, pero tienes que hacer algo para aportar a la comunidad local, ¿no? Entonces, el prototipo de residente fue un chico que se llama Víctor, que vino, abría esta Casa do Povo, este local social de la aldea, que hablaba Nacho antes, que claro, por COVID se dejó de usar, y lo abría 3 días a la semana para ver. Pues a veces iba gente y jugaban al dominó, a veces iba gente y charlaban y tomaban un café, y a veces iba gente a decirle, ¿qué es un código QR? ¿Cómo lo puedo leer con mi teléfono móvil? ¿No? Y entonces ahí cerramos el círculo de abrimos los caminos, grabamos los vídeos, hacemos los carteles y tenemos a una gente de la aldea que puede ir con su móvil a leer esos carteles para enseñarle a su nieto o a su nieta. Yo también estoy en YouTube, ¿no? Entonces, bueno, tanto fue la cosa que Víctor se ha quedado a vivir en la aldea. O sea, es una de las personas que después de haber estado en alguno de nuestros proyectos, a través del co-living, se ha quedado a vivir aquí, ¿no? Entonces eso, pues Rogelio, pues yo qué sé, la semana pasada me lo encontré por la aldea, como Agustín, hay un camino en el monte que lleva a una zona, que hay un riachuelo, que hay unos antiguos pasos, se llaman pasos, que son como unas piedras gigantes que ponían para poder cruzar los ríos en su momento. Y son los pasos mejor conservados de toda la zona, tenemos que ir, claro. Llegar allí es un poco de locos, porque claro, los caminos no están abiertos. Entonces, bueno, yo voy con Rogelio es como, le decimos que es como una cabra, que él tira para adelante y tal, con sus 80 años, que ojalá llegue yo así con 70. Entonces, para él también es, bueno, pues una maravilla el poder pasar tiempo con nosotros, enseñarnos lo que sabe. Siempre nos dice, no, yo voy a todo lo que hacéis, porque con todo lo que estáis haciendo por mi aldea, ¿cómo yo no voy a aportar también, ¿no? Entonces eso, generamos un engagement súper fuerte con un montón de gente de la aldea que cree mucho en su aldea. Es una cosa, pues muy bonita, ¿no? Ver gente joven que no somos nativos de aquí, digamos, el tener todo ese interés en todo lo que se hace alrededor. Entonces, venga, vamos a dar una vuelta por el bosque que te doy los nombres de cómo se llaman los caminos o de las fincas o tal, ¿no? Entonces eso, pues Rogelio es maravilloso. La verdad es que es genial. Nacho, ¿tú qué cuentas?
Nada, un poquito, pues también el tema de residencias, ¿no? Que creo que algo que fue muy orgánico para nosotros era vamos a probar cosas y si funcionan buscamos esa financiación. Pero creo que esto hace muy honesto nuestro trabajo, ¿no? Porque, bueno, veo mucho que a veces es como, tengo esta idea, voy a mandar esta financiación, se lo voy a presentar a esta empresa, se lo voy a presentar a esta entidad pública y es más una idea que luego puede funcionar o no puede funcionar. Entonces, nosotros lo que hacemos mucho es dar, probar, ponemos nuestro tiempo aquí los tres, tanto Agus, Afri como yo, y también Amceu como espacio. A veces, pues mira, se regalan estas habitaciones como SL, pues se dona todo esto y sin problema, y se trae a gente interesante. Un poco lo que contaba Agustín, ¿no? Que no llega a ser un espacio elitista y que el dinero no sea lo que te frena en la ecuación, ¿no? Si alguien de verdad quiere venir. Entonces, a través de esto, pues lo que contaba antes de los murales, decíamos, joder, es que esto del arte en el rural está funcionando muy bien, porque primero, lo que cuenta Agustín de Pegadas de Recuerdo está dándole un soporte a una cosa que se llama patrimonio inmaterial, que es todo ese patrimonio que está en la cabeza de la gente, en las historias, en los usos. Son cosas que realmente la despoblación está poniendo un riesgo tremendo, porque cuando desaparezca un Rogelio, una Rosario, esas historias se pierden. Y eso es un daño a la cultura enorme y irreversible. Y es un daño que viene de muchas generaciones atrás y que precisamente por este momento está frenado. Entonces era, ¿de qué manera podemos darle a todo este patrimonio un soporte y que sea tangible y que quede ahí? Y ahí empezamos a buscar financiación para las residencias. Lo encontramos en Goethe, que es un instituto público franco-alemán, como puede ser un instituto Cervantes, pero en Alemania. Y le dijimos, mira, estamos en Anceu, somos hackers, estamos haciendo todas estas locuras con el arte. ¿Qué te parece si a lo mejor nos financiáis? Y nada, ahora tenemos 5 residentes al año. El año pasado tuvimos a 5 residentes, este año otras 5. Y son las que se encargan ya de entender toda esa cultura local. Se quedan 2 meses. Con living pagado, tienen como un pequeño dinero de bolsillo y también tienen mentorías, que en realidad no le llamamos tanto mentorías, pero sino con nosotros un poco entender el contexto local, qué líneas estamos tirando, cuál es la filosofía de todo este movimiento, con quién pueden hablar. Y eso, al principio, pues se van de cafés con la gente del pueblo. Si se van de vinos durante una semana, ni nos preocupamos, eso es que todo va bien. Y más que traer una idea como artista e implantarla aquí, que salga de estas iteraciones. Pues, por ejemplo, ahora en esos caminos que estamos recuperando, que algunos son caminos ancestrales, que ves las marcas en la roca de los carros, ¿no? Y a veces te preguntas cuántos carros han pasado por aquí, cuánto trabajo, y ahora todo esto está abandonado. Pues se recuperan y se llaman obras de arte que tienen que ver con la cultura de Galicia. Por ejemplo, hay uno que habla sobre los mayos, que son las tradiciones que se hacen en mayo, ¿no? Para echarnos los espíritus, todo este tipo de cosas. Y lo tienes en medio del bosque. Y hemos hecho un banco también con un código QR. Como sabes, somos mucho de códigos QR aquí, donde sale una descripción, una audiodescripción por parte del artista en inglés y luego por parte de una persona local en galego. Y te explica todo el contexto de ese cuadro, de las historias, de todo esto, ¿no? Y es un poco gamificar esas rutas para que se sigan caminando y fuera de ese uso que antes estaba muy vinculado a la tierra, sigan funcionando. Esto un poco las residencias artísticas. Como un Pokémon Go, ¿no? Sí, estamos ahora ahí con eso de esto, la realidad aumentada. Ya tenemos un prototipo sobre realidad aumentada también, que es un videojuego para encontrar a Pepe, que es el perro de Afri y Daus, y ya eso ya está en realidad aumentada y ha sido como ese prototipo para decir cómo enganchamos a las generaciones más jóvenes. Eso está Sí, hecho. porque eso es importante desde Rural Hackers, que es para las 6, 7 personas de menos de 15 años que están en la aldea, que haya temas de tecnología que no les sean alienígenas. Es decir, pues el Makerspace que hablaba antes, pues tenemos una impresora 3D también. Hacemos eventos en los cuales llevamos el cortador de plotter, la impresora 3D, hacemos reciclado de plásticos como el proyecto de Precious Plastics. Y entonces ahí están esos niños y niñas y ya pues saben qué es eso, no les resulta raro ver una impresora 3D, que al final
el vivir en el rural no tiene por qué significar que todas esas cosas no tengas ni idea qué son, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una de estas niñas, se llama Emma, que es así muy pispireta y, bueno, pues habla mucho y tal. Y claro, ella está acostumbrada a estar con todos los guiris, porque claro, al final aquí hay mucha gente de muchos países. Y entonces cuenta algunas historias que, bueno, es que nos hacen mucha gracia, porque dice, estuve esta semana en el cole y les dije, pues tengo un amigo ahora de la República Checa. Y no sabían dónde está la República Checa. Y era como, que eso a mí me encanta, ¿no? Que sea natural para estos niños y estas niñas. Claro, a mí tiene 8 años. Estar con gente que no es de España, que parece ser que toda esa vida internacional solo la puedes vivir en las zonas grandes, ¿no? Entonces, nos encanta ese intercambio cultural, que sea el no... Sí, lo que digo, ¿no? Que no parezcan, que no sean rollos alienígenas para ellos y para ellas, ¿no? Y eso, en estos eventos de temas de tecnología, juntamos temas tecnológicos como puede ser esta impresión 3D o corte plotter o basic plastics, que es como unas cosas más raras, digamos, con saberes populares. Entonces lo mismo está esta niña, Emma, que toca la pandereta, enseñándole pandereta a la gente que viene a ese evento, o una amiga nuestra que hace cestería, pues hay cestería. Entonces, o Maruja, la señora de la aldea, estamos reciclando vaqueros, haciendo chalecos para todo el mundo que estamos ayudando a Rural Hackers, ¿no? Entonces cerramos ahí otra vez el círculo, ¿no? Pues la gente trae ropa vieja, con esa ropa vieja se hace un chaleco. Y tenemos el cortador de plotter, que cortamos vinilo de este que lo puedes, con una plancha, lo puedes planchar a la ropa y tienes como tu chaleco de voluntario o voluntaria de Rural Hackers, ¿no? Y todo el mundo aporta y cada persona aporta donde puede y como puede. Y es que eso funciona genial, ¿no? Y como decía Nacho, pues solemos acabar con un poco de comida, la gente trae unos postres, hacemos un chocolate, tenemos a Sita, que es la encargada de hacer el chocolate cuando acaban estos eventos, ¿no? Que eso también es una cosa que nos ha funcionado muy bien. Porque no teníamos... el engagement era un poco arbitrario en las cosas que hacíamos. A veces venía gente y otras veces no venía y no acabamos de entender por qué. Y un poco escarbando nos dimos cuenta de que era porque había algunas de las personas que se sentían que no pintaban nada allí. Cuando hacíamos algo de tecnología, Maruja no venía. Porque dices que yo casi no sé encender un ordenador. Entonces es como, vale, nos dimos cuenta de que esta gente tiene que tener un propósito. Entonces, pues Maruja es la encargada de los temas de los chalecos. Entonces, da igual lo que esté pasando, aunque tengamos una exhibición de arte, ella está allí haciendo chalecos con nosotros. Carlos, que era otro hombre que le gusta la fotografía y a veces venía y otras veces no, ahora es el fotógrafo oficial de Rural Hackers. Entonces, viene a todo ya. Sita, la encargada de hacer el chocolate cuando acabamos nuestros eventos. Entonces, eso de verdad funciona genial. Y hemos tardado pues más de 3 años en darnos cuenta. Sí. Creo que eso es muy bonito, ¿no? Que la gente del pueblo, cuando digas ¿quiénes son nuestros hackers? ¿Quién es la gente de Rural Hackers? Pues salga eso, Sita, Rosario, Carlos, todo esto. Yo creo que algo interesante también, porque a lo mejor para quien nos esté oyendo, como para que entienda mejor la estructura así general, porque estuvimos hablando como de proyectos de manera muy aislada, a lo mejor creo que esto clarifica mucho en la mente, pues lo que decía antes, Rural Hackers, organización contra la despoblación, a través de arte y tecnología. En esas patas, ¿cómo se estructura? Pues está la parte de residencias, que ya son estas residencias artísticas que estuvimos hablando, como de las residencias tecnológicas, que luego os contamos más qué proyectos vamos a hacer y qué proyectos hemos hecho también. Por otra parte, los proyectos locales, que serían la fuchiqueira. Fuchicar en gallego es como tocar las cosas, como intentar, sí, ver, a ver de qué están hechas las cosas y sin saber mucho, ¿no? Y eso es nuestro Reper Café, que es lo que contaba ahora Agustín, que hacemos diferentes estaciones y dependiendo de la gente pues, que esté como residente, como en el co-living o gente del pueblo que quiera colaborar, montamos diferentes estaciones. Siempre tenemos estaciones fijas, que por ejemplo es la de reciclado de plásticos, un proyecto que se llama Tecnoarranso, arranchar en gallego es reparar, y cogemos lotes de empresas grandes de ordenadores y las donamos en el rural a personas que no tenían un ordenador. Sobre todo grupos que identificamos entre 16 y 26 años que están en edad escolar. Siempre decimos que es muy importante porque imagínate, bueno, pues competir con una libreta y un boli con alguien que tiene internet a día de hoy un ordenador. Ya si le ponemos la IA encima, pues imagínate. Entonces eso, tenemos una donación y reparación de ordenadores antiguos. Y luego entre culturas, que es también una vez cada 2 meses, que nos juntamos en la casa del pueblo, cada persona lleva un plato de su cultura. Lo que decía, aquí hay gente que ha vivido muchos años en Brasil, en Suiza, entonces hacen platos
puedes tener una feijoada aquí, ¿no? Y luego en el co-living, tanto como residentes como co-livers, también cada uno pues de su padre y de su madre, ¿no? De cada país. Y llevan ese plato, lo compartimos todos ahí y luego solemos acabar ahí bailando. Y luego proyectos ya un poquito de diferentes líneas que también te contaremos más, pero más particulares que antes. Yo creo que eso estaba bien contar un poquito la fórmula para clarificar y entender todo de cómo se estructura, ¿no? Qué bueno. No, el propósito al final es estáis haciendo expertos antropólogos también, ¿no? Sacaremos un libro, sí. Sociología, antropología. Qué bueno. Bueno, pues acaba de unir Ana. Bienvenida, Ana. No sé si ya está activa con nosotros. Ahí está. Hola, buenos días. Muy buenas, Ana. Encantado de tenerte aquí en el programa. Me encantaría que nos hablaras de tu participación, bueno, de tu furgolibro, ¿no? La Furgolibro. Bueno, pues, ¿qué os cuento de la Furgolibro? Yo llevo con ella desde octubre del año pasado. La Furgolibro la fundó otra mujer que se llama Nieves, pero muy conocida como Tía Ni, y estaba buscando relevo y ahí aparecí yo. Yo estaba buscando un cambio de estilo de vida y, bueno, pues lo que dicen de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, ¿no? Y bueno, pues se juntaron, se cruzaron, bueno, ya no sé, los caminos de Tía Ni y el mío se habían cruzado, pero no en ese sentido. Así que desde octubre estoy llevando la Furgolibro y la Furgolibro pues lo que acerca son libros, lectura, todos de segunda mano, también vinilos, CDs, DVDs, pues a diferentes localidades, mucha en el rural y intentamos pues eso, fomentar la lectura y seguir creando nuevos lectores y también pues crear comunidad alrededor de los libros, ¿no? Y de las muchas actividades que se pueden hacer con los libros, no solamente los clubes de lectura, sino mezclándolo con muchas otras artes. Y ahí estamos. Y vas con tu furgo por toda Galicia. No, bueno, por toda Galicia no tengo la capacidad. En la Furgolibro somos yo y un perrete que hay por aquí que se llama Lagun. Somos los dos que llevamos la Furgolibro. Los pueblos y las localidades que estoy haciendo son sobre todo en Pontevedra y luego sí que tengo un mercado en Orense, pero lo demás es todo Pontevedra, sí. Bueno, que es grande, o sea que haces kilómetros ya bastantes, ¿no? Sí. Hago mercados como, bueno, pues como Sabarís, un pueblecito que hay muy cerquita de Bayona, Conbarro, que es un pueblecito que está muy cerca de Pontevedra, Redondela, Ponteareas y luego Orense. Bueno, hay diferentes lugares. ¿Y cómo fue tu encuentro con Rural Hackers? ¿Cómo os conocisteis? Bueno, es que yo cuando llegué a ANCEU, yo en aquel momento estaba trabajando de forma remota, tenía un trabajo, bueno, pues que necesitaba internet, pero me permitía el moverme y vivía en una autocaravana y entonces, bueno, tengo una parte nómada en mí, pero también tengo una parte muy importante de arraigo, de pertenencia, de comunidad y sabía que en un momento dado, a pesar de estar moviéndome con la autocaravana, iba a necesitar esa comunidad y había oído del concepto co-living y quise tener la experiencia y llegué a ANCEU por ahí. Y a raíz de entrar en ANCEU Co-Living, pues claro, ya conocí Rural Hackers y en todo lo que puedo y cuando puedo, pues participo, contribuyo como, bueno, pues con todo lo que pueda aportar y así fue como lo conocí y cómo he estado participando desde... Esta fecha siempre se acuerda Agustín mejor que yo. Yo creo que llegué en el 21 o en el 22, ya no me acuerdo, pero yo llegué para un mes y medio, Carlos. Y fíjate, aquí estoy viviendo en el pueblo ahora ya. Qué bueno. Sí, para nosotros la verdad es que es una alegría, ¿no? Que gente pues como Ana haya visto ese potencial de las aldeas, la parte de comunidad y que haya encontrado esa oportunidad también laboral, ¿no? No es cierto que ya, que no lo ha comentado mucho, pero hablaba es que estar delante de la pantalla todo el día, todos los días, tiene fecha de caducidad para mucha gente, ¿no? Yo creo, bueno, esta conversación yo creo que está más encima de la mesa de lo que creemos. Hay veces que yo creo que no se habla por circunstancias, porque no se debe hablar o porque cómo vas a estar hablando de esto, pero es un tema que nos encontramos mucho y Rural Hackers lo ve mucho también, ¿no? No solo en el Co-Living, ¿no? De cuánta gente viene
viene a lo mejor al coliving y bueno, tiene un trabajo bien y tal, pero no tiene la parte del propósito. Entonces ahí es donde, claro, se juntó Ana con Tiani, necesitaba ese relevo. Ese negocio. Y bueno, que yo creo que estaría bien, Ana, que también nos hablases de La Imaginaria, que es ese Sí. proyecto más rural, que claro, que es maravilloso, está la gente de Ancebo encantada. Bueno, sobre el tema que has mencionado, Agustín, tienes toda la razón. O sea, yo estoy muy agradecida a esos años en los que estuve trabajando de forma remota, porque si no, no hubiera llegado a donde estoy ahora viviendo, que es Anceu. Pero es verdad que llegué a un agotamiento mental, físico, emocional, que yo ya no podía más. O sea, porque es verdad que además no era un trabajo remoto, es que estaba todo el día de reuniones. Entonces, sí que es verdad que en esa búsqueda de hacer algo enraizado en el lugar y en persona, el poder estar con personas en persona y poder abrazar y hablar a la gente y sonreír, bueno, pues eso era muy importante y así fue como al final llegué a la Furgolibro. Y luego con la Furgolibro, pues sí que es verdad que yo tenía muchas ganas de no solamente alcanzar, ¿no? O sea, llevar los libros a todos estos lugares, que también que me encanta por todas las personas y todo lo que me estoy encontrando en estos lugares donde va la Furgolibro, pero sí que la Imaginaria nace con el fin de en esos lugares rurales tener el espacio donde ser creativos, donde utilizar nuestra imaginación y todo, bueno, pues a través de los libros y de las artes y que se mezclan perfectamente. La semana pasada hicimos una sesión de cine de libros y fue muy chulo y lo hicimos en la Casa do Povo. También hemos traído a una amiga que tenemos violinista y las personas del pueblo han tenido la oportunidad de hacer lecturas en voz alta acompañadas por una violinista. Y la verdad es que están siendo experiencias muy, muy bonitas, ¿no? Y bueno, todavía queda mucho por explorar, por experimentar y esperemos que la Imaginaria pues, pueda llegar a muchos rincones de esta zona de Pontevedra. Pues es una de las preguntas que me surge, ¿no? Si alguien quiere, imaginándome que yo quiero dejar esa vida de tanta pantalla, ¿no? Y tanto todo virtual. Y lo primero que me plantearía sería, bueno, ¿y cómo voy a conseguir ingresos, no? ¿De dónde voy a sacar el dinero para comer? ¿Cómo lo Total. enfrentáis? Supongo que, o sea, es un miedo grande, ¿no? Y es una incertidumbre grande. Pero en vuestro caso, bueno, vais viviendo bien, ¿no? Entiendo que no os da para comprar un jet o un helicóptero o un barco, pero vais viviendo bien, ¿no? No sé si quieres... De momento el jet no está en la lista de nuestros sueños. Soñamos más con más gente mudándose aquí. Pero podría ser una buena idea. Sí. Ahí voy a empezar yo, porque creo que hay una parte importante del tema del emprendimiento rural, ¿no? Que yo creo que tiene una parte que también es más sencilla que el urbano en el tema de los costes, que al final la vida en el rural a veces tiene como más desafíos, pero la parte de los costes ahí, por lo menos en Galicia, pues sabes que tienes unos costes más bajos que si estuvieses viviendo en una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, eso juega un poco a tu favor. La verdad es que nosotros intentamos apoyar todas las iniciativas de emprendimiento en tanto en cuanto está dentro de nuestras posibilidades. Pero sí, yo lo haría, me gusta comentar eso, lo de que el emprendimiento en el rural tiene esa parte positiva, que es los costes, que son bastante, o incluso dependiendo de las ciudades, mucho más bajos que en ciudades, ¿no? A ver, yo creo que también, o sea, faltan líneas, desde luego, estaría bien que bueno, porque se habla mucho, ¿no? Desde administraciones públicas de la despoblación y todo esto, estaría genial que hubiese más líneas para ayudar al emprendimiento rural. Y también, claro, yo creo que cada uno puede hablar desde su ejemplo. Un poco mi ejemplo es que yo como freelance hacía proyectos europeos y empezamos Rural Hackers con una idea un poquito de vamos a hacer cosas, pues como decía antes, desde el DAR y a ver si esto, pues a nivel económico puede ser un modelo sostenible, que pague un sueldo, que pague 2 sueldos, lo que sea. Pero claro, era un poco esto de autónomo de siempre, ¿no? De, bueno, pues si Rural Hackers va creciendo, voy quitando esos proyectos de la otra ecuación que estoy haciendo para gente externa y los voy metiendo
en Rural Hackers, ¿no? Era un poco así. Entonces, claro, eso es un equilibrio que creo que todo emprendedor siempre tiene que hacer y creo que viene de una decisión propia de ver ese potencial, ¿no? Muchas veces, al final, el rural siempre lo tenemos como ese plan genial de fin de semana, ¿no? De, ay, me voy a la naturaleza, por fin puedo desconectar y todo esto, pero luego tenemos que volver a la ciudad. Y yo creo que, bueno, cuando encuentras una comunidad como la que tenemos, como la que hemos hecho entre todos, que, bueno, es una gran familia, ya pues vivir en las ciudades para mí cada vez tiene menos significado. Entonces también es una apuesta que obviamente no la quiero, no como ponerla aquí como, hazlo, es muy fácil, va a pasar mañana. No, creo que es un modelo que, bueno, poco a poco hay que ir trabajando y cada persona lo ha trabajado de una manera completamente distinta. El ejemplo de Ana era que pues tenía, ya decía, no puedo estar más delante de una pantalla y ha aparecido Nieves. El ejemplo de Víctor, que viene como primer residente de Rural Hackers, es como me encanta la gimnasia. Él era profesor de inglés, ¿no? Me encanta la gimnasia, el deporte y todo esto. Voy a fundar mi propio gimnasio dentro de Anteo y voy a dar entrenamientos por la tarde. Y ha funcionado y le funciona para tener el nivel de vida que el rural te, bueno, que los costes de la vida rurales, ¿no? Entonces creo que también, pues sin idealizarlo, es una decisión valiente y que cada uno la tiene que tomar. Y obviamente desde aquí, pues sí, todo el apoyo. Y tenemos un programa, por ejemplo, que se llama FISAR, que luego si tal entramos un poquito más en contexto, que precisamente es para emprendedores de Galicia que están pensando en dar ese paso, se vienen 15 días al co-living y tienen mentorías con nosotros. Y las mentorías son paseos por el bosque, no, tampoco te creas que es en plan, vamos a hacer el business Canva que ya os habéis hecho miles de veces. No, un poco pues hablar de todo esto, e inspirarlo con proyectos, cosas que conocemos, porque al final conocemos a muchísimos proyectos, ¿no? Que funcionan y de qué manera se puede articular eso. Pero es emprendimiento, muchas veces muy bien, otras veces no tan bien y así es un poco la vida, ¿no? Que creo que a veces mola también poner esta perspectiva, porque a veces dicen, no, es que, claro, es que el rural es muy complicado. Y dices, bueno, pues busca tener un empleo en una ciudad. A día de hoy tampoco creo que sea tan fácil, que acabes una carrera y acabes trabajando de lo que quieras, donde quieras, sin tener que moverte. Bueno, pues es un melón muy grande que creo que da para otra conversación, ¿no? Bueno, le preguntaría a Ana también cómo lo vio ella. No sé si habrá perdido cobertura. Bueno, como he visto que he quitado la cámara, he quitado la mía por si acaso estaba viendo algún problema de conexión. ¿Se me oye bien? Perfecto. Sí, se te oye. Sí. Bueno, en mi caso la verdad es que fue un paso importante y la verdad es que tanto Nieves como Agustín, como África, como Nacho, bueno, pues toda la comunidad me ayudó a la hora de tener en cuenta cosas que yo desconocía. Es verdad que el tener un colchón que te ayude sobre todo en el primer año, donde, bueno, pues es lo más complicado, ¿no? Hasta que tú empiezas a controlar lo que estás haciendo, en lo que te estás lanzando. A mí eso también es verdad que me ha dado una cierta tranquilidad. Y y este es un consejo que me dieron ellos, el darme un año para poder explorar, para poder identificar, ¿no?, qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y experimentar, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando pase el primer año, pues iremos viendo. La verdad es que lo mío ha sido algo también, no ha sido empezar de cero con la Furgolibro. Yo he tenido la gran suerte de que he cogido algo que ya estaba en funcionamiento, que está dando y estoy haciendo todo lo posible por no desmontarlo. Estoy intentando hacerlo lo mejor posible y la verdad es que eso también, en ese caso, yo este tipo de cosas en donde de labores, ¿no?, y de trabajos donde se está buscando sucesión, donde se están buscando personas que quieran coger el relevo, creo que es muy importante en el rural. El otro día leí una noticia que iba a desaparecer el último alfarero de una de las comunidades, de una de las provincias que, ¿dónde era? No sé si era León, no me acuerdo ahora si era León, era Soria, no me acuerdo. Y claro, y está buscando activamente sucesores en el rural, porque claro, no todo es ganadería, no todo es agricultura, no todo es, o sea, hay muchas artesanías que están buscando relevo porque se están perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ahí existen unas oportunidades
hay que ver si también cuadra con lo que uno quiere hacer. Aparte también de todo lo que están hablando Agustín y Nacho sobre temas de tecnología que también son necesarios en el rural y muchas otras áreas, ¿no? Que necesitan de personas que vengan al rural y que cubran esas necesidades. Y bueno, yo lo estoy viviendo este primer año, la verdad, muy bien. El año que viene vamos a ver qué tal, pero está yendo bajo lo planeado y sobre todo está siendo una experiencia maravillosa. Así que espero seguir así. O sea, que os movéis realmente por propósito, ¿no? Si alguien quiere emprender, bueno, yo creo que en cualquier caso, si emprendes debería ser por propósito, o es lo que tiene más sentido, no por dinero. Y yo creo que la mayoría de la gente emprende por eso, por un propósito. Pero en el caso vuestro es la gasolina, es el propósito total, ¿no? Combustible. Pues, ¿queréis que hablemos de el hackathon y el encuentro de WordPress. de Women to Make? ¿Cómo es que se llama? Rural World. Rural World. Sí, porque además, para que nos escuche más o menos cronológicamente, estamos grabando esto en junio del 25, pues esto es en septiembre del 25, ¿no? Si nos contáis un poco. Como vamos cronológicamente, puedo empezar yo con la parte del hackathon y luego continúa Nacho con la parte del Rural World. Pues sí, del 1 al 7 de septiembre queremos hacer un hackathon. El tema es que llevamos tiempo pensando en darle forma a algo o sea, un proyecto, un encuentro, una acción, o sea, son cosas que no teníamos muy claras, seguimos sin tenerlo, pero vamos a probar algo, que es un poco nuestra filosofía, que resolviese un pequeño reto del rural con tecnología. Entonces, en Galicia, creo que hay otras zonas de España donde también sucede, pero bueno, en Galicia es un tema muy extendido, que es la gestión del agua es colectiva. En muchas aldeas no pagamos agua a una empresa, sino que es una asociación, la forman cada persona que tenga una casa en dicha aldea. Bueno, pues cada 4 años se elige una directiva y esa directiva se encarga de la gestión. Pues la gestión es variada dependiendo de las comunidades, que estas son cosas que he ido aprendiendo ahora mientras le vamos dando más forma a este hackathon. Entonces, a veces hay algunas comunidades de aguas que tienen medidas en contadores. Hay comunidades de aguas que no tienen ni contadores, ¿no? Es como free flow y la gente utiliza el agua y no hay ningún problema. En el caso de Anceu hay contadores. Luego está la parte de dónde van las tuberías, porque claro, hay unos planos, pero mucha gente no las sabe, no los lee o se han perdido o no son obligatorios, entonces incluso comunidades que no los tienen. Entonces está el conocimiento de eso en una serie de personas que son de la aldea. Pues, Rogelio, por ejemplo, que él sabe por dónde van todas las tuberías que dan agua a Anceu, pero claro, cuando esa gente no esté, la gente no va a saber por dónde van las tuberías y si hay un problema no se va a poder solucionar, ¿no? Entonces vimos que había, bueno, y hay muchos más temas, ¿no? Dentro de, os podéis imaginar que la gestión de una comunidad, pues que da agua a 100 personas, a 100 casas, pues tiene pues mucho intríngulis, ¿no? Entonces dijimos, vale, ¿y si empezamos a digitalizar esto, por lo menos para ayudar en el futuro al relevo generacional? Porque en el caso de Anceu, por ejemplo, pues hacen las medidas de agua a mano. Entonces van con su papel, van apuntando, esta casa ahora tiene no sé cuántos metros cúbicos. Miran la anterior medida que hayan hecho, hacen la resta y dicen, vale, pues ha consumido dentro de los límites o no. Esto lo hacen Rosa, Olga y Rogelio y 3 más. Pero yo creo que mañana a mí me dicen que yo tengo que hacer eso y es como, es que yo no sé si me apetece hacer esto. Me parece un poco trabajo que se podría automatizar de alguna manera. Aunque no se automatice la lectura, porque bueno, pues eso a lo mejor tiene unos temas tecnológicos que no estamos para meternos en ello, pero el poner el número y que el sistema te diga cuánto han gastado, si se han pasado o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es donde entra este hackathon, ¿no? Entonces hemos dicho, vale, vamos a intentar prototipar, porque también no hay que intentar abarcar demasiado. Entonces, vamos a intentar prototipar la primera solución para los temas que más rompedero de cabeza les dan, que nosotros, por ejemplo, pensábamos que era el tema de la lectura per se,
Y dice, no, eso lo hacemos en 3 horas. Lo que luego nos da trabajo es hacer los cálculos. Vale, pues entonces es más sencillo todavía. Eso es si fuese solo eso, tendríamos un Excel y ya eso ya nos lo iría calculando, ¿no? Pero luego, claro, hablamos del tema de las incidencias o el tema de las lecturas del pH en el depósito del agua, porque eso son medidas semanales y lo tienen en un libro, pero ese libro a veces se pierde, se cae al agua y se moja y se pierden las lecturas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues tienen esas dificultades. Entonces, lo que queremos hacer eso entre el 1 y el 7 de septiembre es, tenemos una lista de como creo que son 15 features que les encantaría tener. Conseguiremos hacer 2 o 3, pero no pasa nada porque luego tendremos todo un año para probarlo. Como lo hemos comentado antes que somos muy pro del open source, entonces vamos a abrir el código va a estar abierto para cualquier otra comunidad de agua que lo quiera utilizar. Y nada, y si va funcionando, pues a lo mejor el año que viene haremos la segunda edición para hacer las siguientes features que podamos hacer. Estamos ahora, que cuando te conocí a ti, Carlos, conocí a la gente de Next Digital, que nos está apoyando con la parte de cuánta gente necesitamos de qué. Esos también son grandes preguntas que nosotros tiramos para adelante y a veces no las pensamos. Pues nos están ayudando con esa parte para acabar de hacer la selección de personas que vienen. Tenemos alguna empresa de Galicia que también nos va a apoyar, Teimas, que hace temas de medioambientales. Y estamos hablando con otros distintos sponsors de Rural Hackers que les ha parecido una propuesta interesante porque la verdad es que esto de tecnología en el rural no es algo que se vea tanto y esto puede ser muy, bueno, bien nos lo vamos a pasar, eso lo tenemos claro, ¿no? Y además de ahí sacamos un prototipo para que la vida de Rosa, Olga, Casiano, Rogelio de la comunidad de Montes sea más sencilla, pues mira, eso que nos quedamos. Así que eso, el proyecto se llama Hacker Days, la web es hackerdays.org y bueno, si hay gente que se quiera apuntar, nosotros estaremos súper felices de ello. Además, si hay gente de cualquier sitio que quiere ir, podría alojarse en el co-living, ¿no? Esa es la idea, que la estancia y las dietas sean gratuitas en el co-living. Entendemos que una semana es muchísimo tiempo para que, claro, la gente tiene vacaciones limitadas, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Entonces, la idea es que se pueda compaginar con el trabajo, o sea, a lo mejor durante esa semana no es que no tengas que trabajar, pero te puedes pedir una reducción de horas durante esa semana y 2, 3 horas o 4 puedes dedicarle al proyecto de Hacker Days. O sea, nada está escrito, que eso es lo bonito, porque esto lo vamos a hacer, a ver si conseguimos algo de financiación con sponsors, pero bueno, esto lo vamos a hacer nosotros pro bono, por tanto, las reglas las vamos poniendo nosotros y nosotras según creamos, ¿no? Que esto también es la suerte que tenemos, ¿no? Que no estamos demasiado limitados por una agenda de que nos marque X o Y y cada caso lo podemos ver en particular, así que sí, si la gente, si hay alguna persona que le apetece, que nos cuente su caso y seguro que podemos encontrar una fórmula. Creo que eso también es muy fuerte, ¿no? El rollo de decir, mira, este hackathon vale tanto, ahí tenemos una web que es hackerdays.org, esto es el coste del co-living, de la facilitación, de nuestro trabajo, pero es en plan, nosotros lo vamos a hacer gratis. Eso no significa que no tenga estos costes. Y luego también, pues hemos mandado ahí a varias empresas con las que trabajamos, un poco, sí, de manera una invitación a decir, mira, queremos hacer microsponsors de 2.000 euros hasta llegar a esta cantidad. Si llegamos, genial, y si no, lo vamos a hacer igual. Que creo que es un mensaje como muy potente, ¿no? De decir, nosotros queremos hacer esto y esto va a pasar. Si nos podéis ayudar y hacéis esto más financieramente sostenible, pues el año que viene nos podemos montar a otro seguro. Yo creo que eso también, el rollo de que no nos frene y que no estemos atados por ser como non-for-profit, ¿no? Como ONG, que no estemos atados a esos modelos que creo que son muy antiguos de caridad, de responsabilidad social corporativa de una empresa que al final hacemos marketing. No, si estás aquí es porque de verdad crees en esto, porque somos personas aliadas, nosotros estamos poniendo una parte, tú estás poniendo otra. Creo que eso, vale, eso es como queríamos también poner un poco esa parte de patrocinios que a veces es compleja de gestionar desde las organizaciones sin ánimo de lucro. Vale. Sí, tenéis una determinación muy fuerte. Eso me queda claro que es parte del éxito.
Sabéis que en Canarias también se dice arranchar para, Arrasar. arreglar cosas o poner cosas en orden. Ajá. Sí. Aquí hay muchas palabras que vienen del portugués. Wow. Bueno, o del gallego, vaya, del galaico portugués. Claro, porque son de hace, pues igual del 1400, 1500, del 1500, ¿no? De esa época. Sí, sí. Y bueno, pues ya sabéis, la web la dejaremos en las notas del episodio, por si hay alguien que quiere ir y conocer toda la, bueno, todo lo que es Rural Hackers, todo lo que es Anseu. Y luego está el otro evento, Rural War. Rural War. Te cuento un poquito. Vale, nosotros creemos mucho en algo que le llamamos microcomunidades, que es como pequeñas organizaciones, pequeños grupos de gente, pues se juntan y hacen cosas que en realidad son muy transformadoras. Un poco para aterrizar este concepto general, algo que ha estado desde muy al principio ha sido WordPress, el Rural Hackers, por el tema de que era open source y por una parte que tiene, que nos gusta mucho, que es dentro de la tecnología, tienen esa parte de comunidad. Se organizan pequeñas quedadas, ¿no? Que le llaman, bueno, los meetups, que es como en plan, pues gente que está dentro del ecosistema WordPress, es muy grande, desde gente de marketing, SEO, programadores, programadoras, todo esto se juntan de vez en cuando, pues se toman algo y hablan de diferentes cosas relacionadas con la tecnología. Estos eventos de manera más grande se traducen a algo que se llama las WordCamps. Y es que en determinadas ciudades se generan eventos que suelen ser durante 3 días para hablar de tecnología y de ecosistema. Pues el primer día tienen una parte relacionada con hacer algo que se llama el Do Action. El Do Action es un hackathon para hacer una página web para una organización sin ánimo de lucro, para este tipo de asociaciones que no tienen páginas web y para darle visibilidad. Y luego dentro, pues pasa mucho networking, hay muchas charlas entre diferentes cosas de tecnología y todo eso. Nada, venimos pues hace escasas también 2 semanas, 3. Estuvimos en WordCamp Europe, que es el evento más grande de WordPress del mundo. Este año ha sido en Basilea. Nos juntamos ahí entre 2.000 y 3.000 personas. Y precisamente, bueno, pues tuvimos la suerte de tener una parte de esas charlas que, bueno, a veces son bastante complejas de entrar y sobre todo porque suelen estar muy orientadas a tecnología, para hablar de estas microcomunidades y para hablar de cómo están cambiando el ecosistema de WordPress realmente, ¿no? Como pequeños grupos de personas se juntan y generan proyectos maravillosos. Uno de los ejemplos nace en el coworking de Afri. África siempre, bueno, ha tenido a gente muy de la mano, Juan Hernando y Guajari, 2 personas que trabajan en WordPress desde hace muchos años y que están muy involucrados en comunidad y en dar mucho, como decía antes en Rural Hackers. Pues empezaron un pequeño grupo donde personas jubiladas, pues profesores y gente activa que han llegado a la jubilación con muchísima energía y con muchísimas ganas de hacer cosas y se han dado cuenta que esas horas que antes le dedicaban al trabajo estaban vacías. Pues ahora tienen un blog que se llama De Bella a Bella, donde van poniendo los planes que se pueden hacer en Pontevedra y los van escribiendo ahí. Han entendido en el coworking cómo utilizar esta tecnología. WordPress ya sabes que es un poquito más fácil, hay mucho drag and drop y van publicando ahí los planes que van a hacer. También esto les sirve de excusa para invitar a gente que admira y le dicen, oye, pues te voy a hacer una entrevista para el blog. ¿Qué pasa si te pasas y te tomas un café con nosotros este día? Y bueno, nos cuentas un poquito todo. Pues estas pequeñas microcomunidades hay muchas. Por ejemplo, en Valencia hay una que también utilizan WordPress en el tema de diversidad. Pues en plan, personas queer, un poco utilizan estas quedadas para poner dentro de, bueno, pues dentro del diálogo, qué es la diversidad, de qué manera puede estar presente en la tecnología y todo eso. Entonces, claro, empezamos a ver diferentes. Hicimos un evento con Rural Hackers que fue un Do Action, donde a través de un proyecto europeo, personas jóvenes de 5 países vinieron aquí, hicieron páginas web para pequeños emprendedores, como antes hablaba Ana de la Tiani. Pues la página web de la Tiani está hecha gracias a este hackathon, donde 25 personas jóvenes de 5 países vienen a Anseu durante una semana, aprenden WordPress desde cero y empiezan a hacer páginas web para todas las iniciativas locales para que de lo local pasen a lo global.
Y estábamos viendo mucho la potencia en esto. Y algo que, bueno, como ya sabes, pues las mujeres dentro de la representación de la cantidad laboral, ¿no? De horas que dedican, puestos de empleo dentro de la tecnología a día de hoy sigue siendo más pequeña que la de los hombres. Entonces decimos, ¿de qué manera podemos generar un proyecto que pueda generar esa microcomunidad de mujeres juntas? Y de que 5 mujeres estén juntas viviendo durante un mes, aprendan tecnología, aprendan cómo utilizar WordPress y a partir de ahí generen unos vínculos muy fuertes entre ellas. Esto es Rural Walk, que es un proyecto que ahora tenemos abierto el Open Call para mujeres y va a pasar del 15 de septiembre al 15 de octubre. Durante un mes tienen mentorías con nosotros sobre cómo utilizar WordPress o sobre más cosas en realidad, pero sobre esa parte tecnológica. Luego tienen una financiación también, un dinero de bolsillo mientras están aquí, para que estar aquí y parar de su trabajo no le gestione ningún, o sea, no le ocasione ningún gasto y el co-living gratis. Y eso, queremos probar cómo funciona esta microcomunidad y luego, en medio de esta experiencia, va a ser la WordCamp Pontevedra, que es este evento que contaba antes, donde es ese gran meetup entre diferentes personas relacionadas con el ecosistema WordPress, y ellas van a presentar uno de los espacios, que es el que tiene que ver con el networking. Básicamente hacer una serie de dinámicas para que la gente que esté ahí se conozca y se haga una comunidad más grande. Esto lo hacemos con WordPress.com. Fue un proyecto que se lo presentamos directamente a ellas, a ellos, y gustó mucho. Es el primer prototipo. También queríamos empezar de una manera más humilde, con 5 personas. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver si esto que tenemos en la cabeza y que lo hemos vivido en otras microcomunidades y que ha funcionado muy bien, también puede funcionar entre mujeres y puede salir de AMCEU y luego puede ser un punto de referencia para que más mujeres les sea más fácil tener ese inicio en la tecnología que a veces, no sé, pues compartían ellas, que es un poco complejo entrar en esto, ¿no? Y que tengan una comunidad acogedora donde puedan crecer, donde se puedan apoyar a unas a las otras y donde puedan ser un actor más relevante en ese ecosistema tan grande que es WordPress. Abierto, tenemos ese open call, estamos buscando a gente, así que si alguien nos escucha y resuena con esta persona, que se anime, por favor. Es curioso que en ambos casos la gente podría ir gratuitamente, incluso tener algo de dinero allí. Y me parece increíble que podáis sacar dinero para cubrir vuestro gasto vital también. O sea, en este caso entiendo que WordPress pone algo de dinero, ¿no? La financiación entera de este programa, porque a ver, también un poco podemos hablar de financiación. ¿Cómo se financia Rural Hackers? Pues hay 2 mundos muy grandes, uno es la Unión Europea y los proyectos públicos. Eso es nuestro expertise, llevamos bastantes años trabajando en convocatorias públicas, en todo esto. Y bueno, pues las residencias vienen con financiación del Instituto Goethe, el proyecto de FISAR a través de la Xunta de Galicia, etc. También pues estamos probando ahora con Ministerio de Cultura, a ver si por primera vez conseguimos sacar esos fondos, con la Caixa, con Miteco. Nosotros probamos muchas cosas salen, otras no, pero Sí, también... muchas veces ahí tardan en pagarte un tiempo que te ahoga el flujo de caja, ¿no? A veces tienes que ir a cofinanciación, que es algo que, bueno, ahora pues tenemos que trabajar. Y luego en la parte un poco residencias tecnológicas está el Even Yellow, que luego que Agus cuente un poquito más sobre esta empresa, que un poco, bueno, pues apoyo total y nos sentimos un poco como en el Renacimiento, cuando esos mecenas le daban dinero a un Miguel Ángel, ¿no? Pues son un poco nuestros mecenas y para que todas estas cosas pasen, pues confían mucho. Y luego también esos proyectos, pues trabajamos con SiteGround el año pasado con unas residencias tecnológicas y con el DoAction, pues le presentamos los costes, le decimos, mira, es que esto tiene esta financiación para traer a la gente, pero no da muy bien para pagar salarios, a ver si podéis poder hacer ese esfuerzo y lo hicieron. Y con WordPress.com le presentamos este proyecto y también muy desgranado. Es decir, la facilitación, estas mentorías vale esto. Nosotros queremos que cada persona que esté aquí tenga 500 euros al mes, porque eso es lo que vale las comidas y todo eso. Y luego también el tema del co-living vale esto, este es el precio. Y si tenemos este dinero, podemos seguir con este proyecto que lo tenemos en la mente. Si no, buscamos otra forma de hacer, ¿no?
ya sea financiación pública o lo que sea. Pero eso, también es una parte que estamos aprendiendo un poco a tocar, de cómo trabajar con las tecnológicas, que un poco entiendan nuestro modelo, porque también, bueno, pues a veces las tecnológicas, lo fácil, que lo he contado muchas veces desde ese perfil que tiene él desde dentro, es el tema de decir, bueno, pues le doy dinero a UNICEF, porque es muy fácil justificar que le damos dinero a UNICEF como organización muy grande, ¿no? Pero también que entiendan un poco lo que estamos haciendo. Y también, bueno, pues por ejemplo, a quien ha financiado durante años Rural Hackers, pues en esos Hacker Days les damos una plaza para que vean y lo vivan también desde dentro. Agus, cuéntate un poquito más también. Sí. Lo último que has dicho, lo de que ven que la gente que o sea, que las organizaciones que han sponsorizado Rural Hackers en los últimos años, que puedan verlo, que la verdad es que ha sido un poco salto al vacío, ¿no? Se han fiado de Rural Hackers, de África, de Nacho, de mí, han visto ya lo que estábamos haciendo. También es verdad que el haber hecho un montón de cosas pro bono te da mucho peso, porque es como, mira, nosotros ya estamos haciendo todo esto. Si nos ayudas podemos hacer todavía más cosas, pero vamos a seguir porque este es nuestro, o sea, nosotros creemos mucho en esto, ¿no? Todo nace pues eso, con África hace más de 10 años, diciéndole a Juan Hernando, sí, utiliza mi coworking gratuitamente para crear las meetup de WordPress en Pontevedra, que no existían. Entonces, esa comunidad ha ido creciendo, es una de las más grandes en Galicia, es famosa a nivel internacional, todo el mundo le encanta la WordCamp, que era de Pontevedra, ahora es WordCamp Galicia ya, que es como, joder, dan pulpo y todo allí, ¿no? Es como la hostia, ¿no? Allí la gente come no sé cuánto y tal, ¿no? Entonces también es verdad que cuando tienes, si los embajadores de Rural Hackers son gente como Guajar y Juan Hernando, que son los que organizan la WordCamp Europe, pues obviamente pues eso te abre muchas más puertas, ¿no? Y no era lo que creía África hace 10 años, lo hizo porque creía en todo lo que estaban haciendo en el meetup de WordPress, ¿no? Entonces, lo que es como, vale, esta gente se ha fiado de nosotros y de nosotras, que vengan y lo vean. Porque es verdad que creo que todo el mundo sabemos que en Internet también se habla mucho y como no es tangible, pues es fácil escribir todo lo que haces sin que a lo mejor puedan incluso no suceder, ¿no? Entonces, como el Hacker Days nació como, vamos a poner esta excusa para que esta gente pueda venir aquí a vernos y que se pase aquí unos días o una semana idealmente, ¿no? Luego, volviendo a lo que comentabas de lo de los flujos de caja, eso es cierto. Lo que pasa es que nosotros, por eso, nuestro contexto es muy bueno, ¿no? En el sentido de, como el co-living también lo manejamos nosotros y el co-living, pues sí que se financia a través de los co-livers, la gente que viene de todo el mundo y paga, y esa gente no es como las instituciones públicas que te pagan a 30, 30, 90, esos te pagan cuando vienen. Con eso cubrimos los costes fijos y esas facturas que son más el día a día, y si luego en proyectos públicos tardan 90 días, no pasa nada. La última factura de Rural Hackers a pagar suele ser el co-living, que no pasa nada, porque bueno, pues nosotros tenemos tener ese músculo, la verdad es que es una bendición, ¿no? Por eso yo cuando hablo con más gente que del mundo del co-living es como el tener las dos líneas de financiación, una de co-livers y otra más de proyectos externos, si es capaz de tener una alianza con una organización. Nosotros la organización, yo soy parte de ella, pero podría ser tranquilamente otra ONG, otra asociación que estamos alineadas en valores y es como vamos a ir en esta dirección, ¿no? Entonces, comentaba Nacho también lo de Eleven Yellow. Eleven Yellow es la empresa para la que yo trabajo. Yo, claro, llevo más de 2013, pues 12 años trabajando con Eleven Yellow. Creen mucho en esto, ya creían en el co-living, porque al final es una empresa 100% remota desde que nace. Nos vemos una vez al año toda la empresa, pero el rollo de tener un sitio donde nos podamos reunir, eso era muy atractivo, ¿no? Entonces yo cuando hablé con los fundadores de la empresa, de mira, yo voy a abrir el co-living. Ellos fue como, vale, ¿cómo te podemos ayudar, no? Entonces, el trato que tuvimos fue durante los primeros 5 años, Eleven Yellow, que es la empresa, alquilaba una habitación del co-living para gente de Eleven Yellow. Entonces siempre había una habitación allí que cuando la gente venía estaba pagado. Y eso fue la forma de apoyar el proyecto en sus inicios y decir, sí, creemos en esto. Claro, cada vez hemos ido haciendo más cosas y entonces pues han venido y han dicho, no, nosotros queremos ser sponsor de Rural Hackers, porque bueno, hacer co-living como negocio ya está encaminado. O sea, la verdad es que yo estoy
enteramente agradecido por los primeros años, que es cuando emprendes son los años que más bailas, luego ya deberías tener esto encaminado. Y entonces sabes Rural Hackers, ¿no? Entonces dice, no, nos mola mucho. Tanto es así que la empresa se ha comprado una casa en Alceu. Ahora la aldea, una casa de la aldea, la ha comprado Eleven Yellow, ¿no? Entonces Eleven Yellow hace 2 hackathons al año, que son en remoto, pero si podemos nos vemos. Y justo lo tenemos la semana que viene y vienen 7 personas de la empresa a estar aquí haciendo el hackathon, ¿no? Entonces, bueno, la suerte también es parte de la ecuación, ¿no? Y quien diga que no, pues no lo sé. Yo creo fervientemente en eso también, ¿no? O sea, si no hubiese salido, si no existiese Eleven Yellow, pues a lo mejor no existiría Feo, que no existiría Rural Hackers, o sea, al final la vida es una ecuación con muchísimas variables, ¿no? Entonces, las variables van a tu favor, pues claro, las cosas son más sencillas, ¿no? Entonces, sí, y ya de último, el tema de la financiación de Rural Hackers, pues sí, al final hay que dar palos en muchos sitios, pues también es verdad que nosotros hacemos muchas cosas, tocamos muchos palos, creo que lo hacemos bastante bien, la gente se fía, porque al final también hay un tema de confianza, hay mucha gente haciendo muchas cosas y hay gente que genera más confianza que otra por cómo las ejecuta. Entonces, nos estamos dando cuenta de que está habiendo organizaciones más grandes, públicas incluso, que se nos están acercando deberíais ir a esta Open Call porque, bueno, encaja muy bien con lo que hacéis. Nos movemos mucho, volviendo a la parte de alianzas, nos movemos mucho en Europa, no solo de financiaciones, sino de distintas redes. Pues somos parte de una red de espacios creativos europea, se llama la European Creative Hubs Network. Entonces, espacios que tengan un sitio físico y una comunidad pueden formar parte, ¿no? Y hay espacios maker, hay espacios de coworking, de co-living, hay ONGs, hay espacios de arte, hay museos, es como un batiburrillo que apuesta por la cultura. Entonces, claro, pues nosotros hacemos muchas cosas con ellos, hacen pequeñas financiaciones, nosotros vamos a ellas. Conocemos a muchísima gente inspiradora allí, que eso también es súper importante, que creo que no lo hemos comentado todavía, que no es solo... Al final, Nacho, África y a mí, no, las ideas no somos el árbol magos, de las ideas. claro, pero nos vamos a Bolonia a visitar a no sé quién, vamos allí, vemos cómo lo hacen. Pues la Fuchiqueira nace porque nos invitan a León a un evento de desarrollo rural, conocimos allí a la gente de la Fundación Cerezales, que hacen, no le llaman Fuchiqueira, le llaman Hacendera, que es quedar para hacer cosas. Entonces llevan más de 3 años desarrollando un prototipo tiene muchos panales de abejas allí porque hacen miel, para medir lo que pesa el panal, para, pues yo qué sé, pues me dirán cuánta miel se genera o si se está muriendo el nido y tal. Y llevan 3 años y yo decía, pero ¿y no tenéis nada funcionando? Entonces me decían, no queremos tener algo funcionando. Esa es la excusa, porque claro, es gente jubilada, que se reúnen los fines de semana, van allí, se ponen a hacer, y ahí fue donde dijimos, tenemos que hacer algo parecido. ¿Qué nos encaja? Porque nosotros tenemos la impresora 3D, pero no la usamos porque estamos metidos en tantas cosas que no tenemos tiempo de echarle horas. Entonces, como, mira, vamos a hacer estos eventos. Si viene gente, maravilloso. Y si no viene, pues nos ponemos nosotros, le sacamos tiempo a lo que nunca tenemos tiempo, ¿no? Y bueno, al final el tema ha ido escalando, ¿no? Y eso, con el tema de lo de las redes es súper importante para esto. Hay otra que somos parte también que se llama Red Reset, que también es en temas de cultura. Somos parte, de hecho, promotora de una red nueva también que es de espacios creativos rurales, ¿no? Hemos tenido nuestra primera reunión en Cerdeña hace un mes y tendremos la siguiente en febrero en Portugal. Y claro, pues ya tenemos a 50 espacios de toda Europa que estamos aunados. Esto no es todavía una asociación, no sabemos lo que es todavía, es una comunidad. Vamos a decir que es una comunidad porque no tiene estructura en papel, digamos, pero pues somos gente que queremos hacer cosas en el rural y que queremos aprender de otros y otras, que eso es lo que digo, súper importante porque las ideas no aparecen, claro. Las ideas al final ves una cosa ahí, te puede encajar y haces algo parecido porque tu contexto es distinto, ¿no? Entonces, las alianzas... es una cosa que siempre hablamos mucho, la verdad es que en esta charla no ha salido antes, pero a nosotros es lo que nos mueve la aguja. O sea, el ir a visitar, pues cada año fácilmente visitamos 10 espacios nuevos de
temas variados. Lo mismo es un makerspace, que yo ya voy todos los años, me voy a Manchester a visitar a mi amigo Tom, que me enseña todos sus juguetes nuevos y estoy allí como un niño en un parque de atracciones. O visitamos un proyecto más rural en Cerdeña, que tienen un co-living también en un pueblo pues un poquito más grande que Anceo, que es genial. Cómo lo hacen. Bueno, entonces yo creo que así es como haces tú. Y luego, como hay muchas de estas financiaciones públicas que necesitas consorcios, pues claro, tienes la opción de tirar una botella al mar y que alguien la recoja y hacer el consorcio así, que a nosotros no nos ha pasado porque no lo hacemos, pero no tiene buena fama intentar hacer eso porque, claro, al final no sabes cómo trabaja la otra organización, o ir creando tus consorcios en el camino, ¿no? Pues ya, pues, como no hemos ido a Cerdeña, ya hemos conocido a la gente de no sé dónde, a la gente tal, vamos a intentar escribir un proyecto juntos y juntas para un tema de patrimonio en el rural de Croacia, Italia y España. Vamos a probarlo, ¿no? Y ya con gente con la que te mola estar, pues si luego te lo financian, pues es perfecto, ¿no? Sí. Que tienes que salir de tu tierra. Esto de piensa global, actúa local, ¿no? Totalmente, sí, yo lo veo, a lo mejor es que me hago mayor, ¿no? Pero antes me gustaba, bueno, claro, yo vivía en muchos países, ¿no? Pues yo qué sé, cuando vivía en China, cuando vivía en Indonesia, cuando vivía en Grecia, cuando tal. Y ahora me cuesta mucho salir, porque la verdad es que aquí estoy muy bien, estoy co-living, estoy en la naturaleza, tengo... la gente viaja a nosotros, no viajamos nosotros, ¿sabes? Pero ahora, ayer estábamos cenando y había gente de 14 nacionalidades, ¿no? Estamos ahí cenando todos juntos y tal. Y dices, a lo mejor no me hace falta salir tanto, ¿no? Pero luego es como me esfuerzo, porque luego te vas a otros sitios, sales de tu zona de confort, conoces a otras personas, otros proyectos, cómo hacen cosas de otras formas, que la nuestra no es mejor ni peor, es distinta y al final de ahí es donde salen las buenas ideas, ¿no? Entonces, el forzarse a salir para ver otras cosas también para mí es, bueno, para Rural Hackers es súper importante. Por eso siempre andamos metidos en 100.000 salados y siempre dando una conferencia, yendo a un proyecto o invitados a una mesa redonda, ¿no? Y eso por defecto siempre decimos que sí. Creo que eso es muy guay. Lo que comenta Agustín también, verlo como en el factor de la identidad, que lo hablábamos el otro día, ¿no? De cómo se conforma tu identidad como persona, como organización. Es lo que dices tú sobre ti mismo, pero es lo que piensan las demás personas, ¿no? Entonces, claro, muchísimas veces pues hablas con la gente o vienen aquí, ven todo el proyecto que es y, joder, a mí me lo han dicho muchas veces, Nacho, que vuestro Instagram es una mierda para las cosas que hacéis. ¿Sabes? Por ejemplo, eso, hemos estado ahora en WordCamp Europe, pues, ¿por qué no hay un post hablando de Nacho dio una charla sobre esto? Agustín ha estado en CodeMotion, en TechFest, en Atlántica. Yo vengo del foro Ruralidades del Ministerio. Hemos sido finalistas a un tipo de programas de emprendimiento internacional este año. He estado en Bérgamo allí. En Atenas hemos estado en una charla, ¿no? Un poco que lo pones todo y dices, Dios. Y no hay un post de nada de esto. Y creo que eso, por una parte, a veces te dirán, vaya mierda de Instagram, porque no ponéis muchas cosas lo que hacéis, pero creo que también hace todo muy real para que luego cuando la gente venga aquí tenga esa identidad sobre lo que es Rural Hackers y lo cuente a la otra persona. Y esto es lo que al final yo creo que es lo que da la confianza de que, volviendo al tema de atrás de todo, de que una empresa pues anima a decir, no, joder, es que si este chico, que me fío 100% de él, y esta persona, y esta persona, y esta persona dicen que lo que hacen es real, es tangible, yo me voy a animar, por mucho que no sea ese gran monstruo mediático, que creo que al final, pues, muchas veces siempre decimos, joder, pecamos de esto, ¿no? Habría que hacer la newsletter de Rural Hackers, que sea una vez cada 2 meses y contar ahí todo lo que tal, que a lo mejor cuando tengamos tiempo y tal, seguro que es muy interesante hacerlo, ¿no? Pero creo que eso, que la identidad también se puede conformar de otras maneras, no solo esa máquina de marketing, que además es muy de ciudad y poco de pueblo. Y además que a la gente se abruma, ¿eh? Si tú estás todo el rato poniendo como cosas que haces y lo pones en tu newsletter y tal, a veces lo que puede crear es distancia, ¿sabes? Es como algo inalcanzable o mucho a la galería. Bueno, y luego si tú dependes 100% de redes sociales, cuando cambian el algoritmo estás muerto, Estás ¿no? vendido. Sí. Exacto. Sí, pero sí que me gusta mucho eso que dice Nacho, ¿no? Es como lo que te define por lo que no dices.
de eso que pasa con las personas, ¿no? Que hay personas que les define lo que dicen, pero también nos define lo que no decimos, ¿no? Lo que nos callamos, lo que, ¿sabes? Yo qué sé, pues no entrar en conflictos. Pues el hecho de nunca entrar en el conflicto te define como persona también, ¿no? Y entonces eso es Así. una cosa que, claro, y es una cosa pues que Rural Hackers a lo mejor es un byproduct porque no tenemos tiempo y no es una cosa que nos encante la parte de la comunicación y redes sociales y newsletter, pero sí, yo creo que sí que nos define y es parte de nuestra identidad, ¿no? Y también somos muy de, ten un momento de verdad y vente aquí y te lo enseñamos, que para eso sí que es verdad que siempre tenemos tiempo. Vienen aquí, nos tiramos 2 horas y el co-living y nos vamos luego a los murales y damos una vuelta por el bosque y les enseñamos el proyecto de inteligencia artificial con arte que hicimos con el chico de Bélgica, etc, 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 ¿no? Entonces, sí, creo que es más que no nos gusta la parte esa de la comunicación en digital que no el comunicar per se, ¿no? Porque luego aquí sí que nos podemos tirar días enseñando esto a un montón de gente, que eso sí que nos encanta. Sé que Galicia históricamente ha sido una comunidad de mucho open source sí, de hecho, una de las empresas de las que yo conozco de su existencia hace más de 20 años es Igalia. No sé si conocéis Igalia. Sí, uno de los fundadores trabajaba en el coworking de África, Loren, que es uno de los que montaron la empresa. Y claro, yo hasta que conocí a África, yo no conocía esa empresa, Igalia. Y después era como, pero ¿cómo no conocía esta empresa? O sea, es que hasta la identidad, la cultura, todo, no es solo que lo que hacen es de lo más puntero que hay y son Y que lo los usamos mejores de los todos, ¿no? mejores. Lo Y usamos todo el todos mundo, porque claro, creo que estaban trabajando en Firefox o en Chromium, en cosas así, ¿no? Chromium. sí, todo el WebKit lo montan ellos, ¿no? Están Mm. definiendo JavaScript ahora. O sea, estuve con uno de ellos Mm. tal, están como varios de ellos están en el consorcio de esas mentes pensadoras, ¿no? Que deciden el futuro de Internet, ¿no? Y es como, y qué guay, y como a su rollo, haciendo algo que es puntual a nivel mundial. Y sí, la verdad es que es gente súper guay. Por eso sí, el open source para adelante. Sí. Qué bien. Yo en mi época de estar un poquito en la comunidad de Genome los conocí por eso, porque era muy pro Genome a principios de los 2000 y yo estaba un poquito involucrado, sí. A mí siempre me ha gustado el open source, la verdad. Ujú. Mm. Pues no sé, la verdad es que me ha encantado la conversación, me ha encantado vuestra naturalidad, vuestra autenticidad, las ganas que le ponéis Muchas y nada, gracias. no sé si queréis hacer como, no sé, así como un resumen de qué necesita alguien en vuestra opinión, ¿no? Aunque ya lo habéis contado, pero si tuvierais que sintetizar un poco el emprendimiento rural, ¿no? ¿Qué Ujú. tendríais que decir a la persona que quiere hacer un emprendimiento rural? Ujú. ¿Qué le Ujú. aconsejaríais en base a vuestros errores, por ejemplo? Ujú. ¿Empiezas, Nacho? Estoy aquí un poco dándole una vuelta, ¿no? Porque a veces sí que digo, soy un poco ajeno a dar consejos, ¿no? Porque digo, parece que es como que alguien es experto en algo y soy muy... Yo cuando veo los paneles, no sé quién, experto en no sé cuánto, es como algo que me echa mucho para atrás siempre. Porque creo mucho en lo colaborativo, en la inteligencia colectiva, en todo esto. Para mí, sinceramente, primero, empezar, porque creo que hay muchísima gente que tiene esta idea en la cabeza y está ahí rumiando, como se dice en gallego, ¿no? Dando muchas, muchas vueltas, pero comiéndote. Y parece que es una espina que nunca se sacan por todos los miedos que hay en la sociedad y educación y miles de cosas que no me quiero meter. Entonces creo que dar el paso y luego estar con las personas adecuadas. O sea, para mí, hablaba antes y creo que Rural World lo tiramos por ahí porque creo mucho en las microcomunidades. O sea, de verdad, creo que es lo que de verdad te acoge, te da la fuerza, te da la energía esos días que bueno, que a ver, que lo puedo decir con Rural Hackers y creo que está bien decirlo. Muchas veces ha sido un sueño de 3 personas que a veces yo necesito que Agustín me diga qué bien lo estamos haciendo, para no decir
dónde me estoy metiendo, porque esto cada año soy más mayor y va a ser más difícil encontrar otro curso. Un poco de broma esto. Pero un poco para que digas, no, creo que esos sueños como que son muy, muy débiles por toda una construcción social que hay alrededor. Entonces creo que eso lo único que de verdad lo hacen fuertes y lo hace largo y duradero es la gente que tienes alrededor. Entonces que te rodees de la gente que piensas que es tu tribu, tu microcomunidad, y yo creo que de ahí para adelante. Yo creo que eso es algo que también lo decía Ana. Ana, por ejemplo, pues llevarse a una músico. Se ha llevado este año a la gente a las residencias. Imagínate eso, pues un mercado de libros de segunda mano donde una residente artística estaba ahí con ella, ¿no? Claro, y esto viene todo de esas iteraciones de comunidad. Entonces yo creo que me freno ahí porque para mí es lo mejor. O sea, estar rodeado de esa gente. Punto. Ya, la verdad es que es difícil añadir algo a esto, porque sí, la parte de empezar yo creo que es importante. Pese a todo lo que he montado, porque claro, Coliving, cuando vengas aquí, Carlos, lo verás, porque es una cosa, una infraestructura muy grande y me metí, la verdad es que ahora miro hacia atrás y cuando me invitan a paneles y tal, le digo a todo el mundo, no hagáis lo que yo hice, de llegar aquí, no conocer nada, no conocer contexto, no conocer tal, ¿no? Eso puede parecer todo muy arriesgado, pero yo la parte de los números la tenía muy bien pensada. Entonces, yo no había tanto riesgo al final. Bueno, si va a ser esto, es esto. Si tiene que ser un tema de turismo rural, que eso está más estudiado, tal, los números van dando. Entonces, no sería problemático, ¿no? Entonces, no os metáis, diría a la gente, no os metáis en semejantes saraos de una, pero sí que es importante empezar con algo pequeño. Y de verdad, hay veces que cosas pequeñas dan igual, pero todo mueve la aguja. O sea, por ejemplo, con el proyecto Fixar, que hacemos con la Consejería de Empleo de Galicia, con la Secretaría de Galicia, que están como promoviendo el empleo, el emprendimiento desde el rural, pues viene gente, vive en el coliving durante unas semanas, está todo financiado por la Xunta de Galicia. Una chica que vive aquí al lado, por el hecho de haber estado aquí y decir, pues cuántas cosas están haciendo Afri, Nacho, Agustín aquí con Rural Hackers, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer algo parecido en mi aldea? Que es una aldea que a lo mejor es de 20 habitantes, es una cosa muy pequeña. Pero tiene también un local social de estos, como nuestra Casa do Povo. Entonces, hace una actividad mensual de diversa índole. Hay veces que se ponen a tejer calcetines o a veces invitan a un chico que hace agricultura biointensiva y les da una charla. Claro, yo vi algunas de las actividades y es que lo bonito que es eso, tienes que verlo, porque es que es muy difícil de escribir y hablas con la gente de la aldea y dices, no, es que claro, desde que Laura está organizando esto, claro, esto es una maravilla, porque aquí no pasaba nada. Entonces, a esas personas que se están apuntando a esos eventos, les está cambiando la vida. Que claro, lo de cambiar la vida, claro, es una cosa como muy épica, ¿no? Pero la realidad es que es gente jubilada que no hubiesen tenido acceso a todo eso que está haciendo Laura porque no se van a ir a la ciudad más cercana está más de una hora. Entonces, empezar, y aunque sea algo pequeño, no pasa nada. Si es que es mejor. Si es que es mejor que sea más pequeño porque es más controlable. Cuando te metes en cosas que son muy grandes, que se te vaya de las manos, también es más difícil, ¿no? Y luego eso, estar con las personas adecuadas, que ha dicho Nacho, eso es primordial, ¿no? Creo que todo el mundo nos vendrán a la cabeza 35 iniciativas que se han derrumbado porque luego la gente que las llevaba ha habido, claro, ha habido una distinta alineación en valores, ha habido, la vida es en directo y lo que yo hoy necesitaba no es lo que necesito mañana. Y eso también está bien, ¿eh? No es yo creo que no es un problema. Lo que pasa que si quieres un proyecto que sea duradero, no sé cuánto y tal, pues yo creo, claro, yo no soy experto tampoco, pero yo creo que sí, que las personas adecuadas es lo que te permite ese largo plazo, ¿no? Y tener ese hombro donde llorar cuando te hace falta y esa persona con la que tomarte un café y reírte cuando también te hace falta, ¿no? Entonces, y la gente, también es verdad que nosotros apostamos mucho por la gente, ¿no? O sea, la gente es lo más importante de todo lo que hacemos. Estamos en comunidades pequeñas, es una aldea pequeña, conocemos a todo el mundo y sí. Y eso sería como mis highlights del tema de ese emprendimiento rural.
Llevo un rato pensando qué título le ponemos a este episodio para que contenga la esencia, ¿no? Para que si alguien ve el listado de 100 y pico podcasts, entre millones de programas de podcast, diga, me interesa escuchar este episodio. Pero tampoco puede Ya, ser es un párrafo. difícil. Claro, claro. No tengo ni idea, soy fatal con el naming, tanto en programación como Algo para que todo el sea resto. clickbait, ¿no? Necesitamos algo de clickbait. Yo te voy a dejar a ti, Carlos, que seguro que lo haces maravillosamente. Has hecho Y bien, ¿vale? digo que todo eso de hackeando el rural y patatín patatán funciona muy bien. Pero sí, derivo, ¿eh? Despejo como Roberto Carlos aquí. Muy bien. Bueno, pues la verdad que ha sido un placer. Muy agradecido. Ponemos todos los enlaces. También las asociaciones que has comentado a nivel europeo estaría muy bien tener enlaces a ellas, de artistas y demás. Sí. Y bueno, y con esto se me ha ocurrido hacer algunos otros programas de con gente que también está en el tema de voluntariado, emprendimiento social. Sí, me apetece hablar de esos temas. Así que Yo, muchísimas sí, gracias. sí, yo creo que es súper importante para que creo que tu audiencia que es más técnica, creo que a la gente que es más técnica también le gustan estos temas. O sea, porque es como lo que hablábamos antes de Ana, ¿no? De muchas horas delante del ordenador y esa energía no tiene tanto largo recorrido para bastante gente. O eso es lo que me comunican a mí, ¿eh? Tampoco. La Sí, verdad es que, ¿eh? lo que hablamos del propósito también. Yo creo que a nosotros la crisis de los 40 nos pegó demasiado pronto. Justo te iba a decir que yo que tengo la intuición, ¿no? Porque los podcasts, una cosa buena es que no sabes muy bien quién te escucha porque se copian a muchos sitios y no sabes, realmente no tienes tanta idea de tu audiencia, ¿no? Pero la gente que me deja comentarios y me dice son amigos y amigas de entre 40 y 50 años que tienen sus crisis de los 40 también, ¿sabes? Y no son ya, y no necesariamente le interesa tanto la tecnología, sino, o no, yo qué sé, no temas de programación. Yo creo que este episodio a más de una amiga y amigo le va a gustar. Y bueno, espero que os mencionen en redes, que digan, me ha encantado el programa con Rural Hackers Qué guay, sería y que os genial. visiten. Estaría muy bien. Esa es la pequeña aportación que entre todos estamos haciendo hoy. Y que si no, como bueno, nuestra compañera Afri, que hoy no está aquí, que siempre dice que si no es en redes, que nos sigan en la vida real. Es que es mucho más, te llena mucho más, ¿no? Yo hace poco lo ponía en LinkedIn que me llenaba mucho más que la gente nos pudiéramos conocer y charlar, aunque tuviera que ser por videollamada, que no agregarnos por LinkedIn sin conocernos de nada. Mm. Y, y ya está, ¿no? Porque es vacío, es un número vacío. Tengo no sé cuántos mil contactos. No llega una edad en la que eso no te aporta. Total. Sí, sí. Pues nada, que vaya muy bien el verano y que vaya muy bien septiembre. Y pronto, si queréis contar cualquier cosa, pues y os ha gustado y ahí y merece la pena, pues aquí hacemos otro episodio. Maravilla, muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por esta oportunidad. Un placer. Ya hablaba Agustín muy bien de ti. Ya. Ahora ya sí. Bueno, pues eso, lo dejamos aquí sin más. Un placer. Un placer. Un abrazo. Venga, chao. Adiós.